Saludos, queridos amigos. La fe es una tontería que atonta. Hay que perderla, esa es nuestra obligación. La fe es el supuesto principal de la religión, su columna vertebral, la esencia sin la que la religiosidad puede existir ni concebir el universo. Pero, ¿qué es en realidad la fe? ¿Es la fe religiosa algo fundamental para nosotros sin lo que estamos incompletos? ¿Es un elemento de nuestra psiquis? ¿Me tengo que sentir culpable por haber perdido la fe? ¿De qué se trata todo este asunto? La realidad, mi querido amigo, es que la fe religiosa es una entelequia, una construcción mental inducida, una utopía creada por las potentes fuerzas religiosas que dominan el mundo. Nos han hecho creer que la fe en una religión es una necesidad sin serlo en absoluto. En el seminario teológico protestante nos decían que la fe salvífica era un don del Dios judío y nos engañaban miserablemente, porque ¿qué tipo de Dios da a unos la fe para salvarse de la hecatombe futura y a otros no? Para los católicos, la fe es una de las virtudes teologales que tienen todos los seres humanos y que sirve para aceptar sin rechistar los misterios divinos de los que la Iglesia católica es expositora y guardián. Sea como fuere, queridos, la esencia de la fe es humo entre las manos, la negación de lo razonable y de lo real por lo imaginario e ilusorio. La fe, amigos, la tan cacareada y exaltada fe, es una tontería que atonta y tenemos la ineludible obligación de perderla, a menos, claro, que querramos seguir creyendo, exponiendo y defendiendo tonterías para nuestra propia vergüenza. Pero yo creo que no es así. Creo que usted no quiere eso para usted mismo. Por lo tanto, le insto a que haga todo lo posible por perder la fe. Cuanto antes lo hagamos, mejor, porque el que pierde la fe se gana a sí mismo y a la verdad de la vida, y puede así vislumbrar al Dios de verdad. La endiablada sin razón de la fe es de tal magnitud que requiere y precisa la total incertidumbre para poder existir, porque tener fe en algo implica necesariamente no tener certidumbre racional de eso que se cree, de que eso que se cree exista realmente. Fíjese, por favor, tener fe es estar seguro y afirmar que existe porque en realidad creo que no existe. Tengo fe en Dios, tengo fe en el Dios judío, dicen, sin darse cuenta, primero, que Dios no es judío, aunque este sea otro tema de los favoritos nuestros. Y segundo, que tener fe en el Dios hebreo precisa necesariamente de reconocer la posibilidad cierta de que su inexistencia, es decir, albergar una duda ontológica sobre ello, porque si tuviéramos la certidumbre racional de la existencia del Dios judío, si supiéramos verdaderamente de su existir y lo pudiéramos demostrar, ¿para qué necesitaríamos la fe? ¿Para qué? ¿Por qué razón la fe sería tan esencial y necesaria? La fe, por lo tanto, es todo lo contrario de lo que pretende ser.
es la expresión de una profunda inseguridad existencial. La fe no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como decía un amigo mío. No se sabe a ciencia cierta, no se puede tener la seguridad, porque si se está seguro, si se ve y se demuestra, ya no se tiene fe. Es semejante a la rueda giratoria donde el hamstercito cree ir a algún lado porque corre frenética y vertiginosamente. La realidad es que nunca llegará a ningún sitio. Siempre se quedará dando vueltas y vueltas eternamente en la misma jaula, como el religioso en sus mismos tontos conceptos. La religión nos ha adoctrinado para creer y asegurar que lo que no se ve, lo que no se oye, lo que no se puede certificar como real es más verdadero que la información que recibimos de nuestros propios sentidos naturales. La fe, por tanto, amigos, es una tergiversación maligna de la verdad, porque la verdad no puede ir en contra de los dictámenes de la razón, a no ser de que seamos unos seres preñados de locura. Nos han engañado con la destructiva mentira de que el verdadero conocimiento no proviene de nuestros sentidos naturales, sino que llega infusamente por medio de la fe. Nos aseguran que mediante la fe conoces otra dimensión y puedes caminar así sobre las aguas del conocimiento natural. La gente normal, te dicen, ven para creer, pero nosotros somos seres especiales, de naturaleza cuasi angelical. Nosotros creemos para ver lo que los otros no pueden ver. Y por ende, dicen, vemos más, mucho más profundamente que los meros mortales ignorantes. Porque la fe, nos asegurarán, te abre los ojos a otra dimensión, a la dimensión desconocida y poderosa del Dios judío y su suprauniverso. Y los peces de colores y las ranitas que cantan alegres en el lago canciones de rock duro. Créelo, hermano. Si ves un tigre furibundo y babeando correr hacia ti, rugiendo para comerte, no hagas caso de tus sentidos. No, ten fe. Ten fe en que ese tigre está corriendo porque anhela sentarse como un gatito a tus pies. No corras, porque Dios está de tu lado probando tu fe. Esas fueron las últimas palabras que oyó el explorador antes de ser devorado por el tigre. ¿Estás enfermo? No vayas a un hospital. Ora con fe y te sanarás. Si no te sanas y empeora tu enfermedad o la de tu hijo, es que no oraste con la fe suficiente. En otras palabras, si te fastidiaste por hacer caso de lo que te dicen los religiosos, es culpa tuya. Deposita tu dinero en esta cesta, hazlo con fe y si has dado 10, se te devolverá en un futuro próximo 100. Si das 100, te darán 1000. Si diste 10.000, te darán 100.000. Y si das 100.000, te darán 1.000.000. Probadme ahora en esto, dicen que dice el Dios hebreo. ¿Sabéis cuántos ignorantes conozco yo personalmente? ¿Cuántos idiotas han caído en ese anzuelo burdo? Yo conozco ingenieros, médicos, políticos y abogados, no muchos abogados, pero los conozco,
que han caído en esta burda trampa para lerdos atontados. Es cierto, no lo dudéis un solo segundo. Ten fe en que la fe multiplicará exponencialmente la idiotez dentro de tu cabeza. No lo dudes un solo segundo. El pastor le dice a las pobres almas reunidas allí que él es el vocero de Dios, aquel por medio del que Dios mismo, a través de su espíritu, habla la palabra de Dios. Todos los domingos, las tiernas y tontas ovejitas, con la cabeza llena de fe, creen y asienten a un pastor que hace y deshace sin control alguno. ¿Por qué? Porque él es el siervo de Dios y todo el mundo cree lo que la Biblia dice. En el seminario teológico, queridos amigos, estudié muchas tonterías de todo tipo. La mayor de ellas, la fe, precisamente. Y mire lo que le voy a decir. Oír tonterías es malo, pero estudiarlas es algo atroz por lo inverosímil. Coger una tontería, desmenuzar sus tontos componentes, compararla con otras tonterías, argumentar y profundizar en ellas y sacar conclusiones verdaderamente tontas, es algo que va más allá de la estupidez. Llega al mismo reino de los espíritus malvados, quienes se alegran y regocijan cuando los seres humanos caemos en el pozo de la tontería y nos bañamos en ella pensando que nos estamos limpiando cada vez más de la suciedad de nuestra propia razón. La fe, amigos, no cabe duda de ello, nos hace más y más tontos cada día que pasa. ¿Acaso no está del todo claro que la fe es la culpable del atraso de la humanidad? Mírelo, está más claro que el agua turbia. Observe los pueblos que se caracterizan por su fe religiosa y se dará cuenta que cuanto más ilusa, irreal e irracional es esa fe, cuanto más vasta y bruta es esta, más pobres y dominados por oligarquías religioso-políticas son estos pueblos, más atrasados, brutos y zopencos son. El albor de la humanidad, la luz que la alumbró en el siglo XVIII, ¿de dónde vino? ¿De la fe? No, señorito. Provino precisamente de alejarse de la fe, de una fe retrógrada y oscurantista, de una fe borreguil y empobrecedora, que de forma católica más y protestante menos, que todo hay que decirlo, había clavado sus blancas garras en la crédula y confiada humanidad, hundiéndola en la más absurda de las batallas de la fe. Aquellos ilustres hombres que se rebelaron contra la fe religiosa y sus cadenas nos mostraron el camino. En su luz dimos la luz. El resplandor de la libertad, de la razón humilde y de la responsabilidad ante la vida. La fe es una tontería que atonta. ¿Por qué? Porque la fe le aparta a usted de la realidad de la vida. La fe le hace desconfiar de la información que recibe de sus sentidos y le hace mirar como enemigos los datos que le da su razón, su criterio y su conciencia. Mi excuñada tiene 70 años. Ella dice que está esperando con fe quedarse embarazada, porque el Dios hebreo se lo prometió.
No hay manera humana alguna en que uno pueda hacerle ver a esta pobre mujer que ya tiene 70 años y que no se quedará embarazada, y menos de su marido, que ya con 78 años es impotente y cuyos 3 vagos espermatozoides salen ya con bastón y artritis reumatoide atípica. Pero nada. No hay médico, no hay consejo, no hay estudio que le haga bajarse del burro. Ella cree que se va a quedar embarazada a los 70 años porque Sara, dice, la esposa de Abraham, por cierto, se quedó embarazada a los 90 años. Y espepita por esa boca, para el Dios judío, todas las cosas son posibles. Toma ya. Y se queda tan ancha la vieja decrépita de mi ex cuñada. Como observarán, nos llevamos muy bien, ella y yo. Me permite que le diga una cosa, querido amigo y paciente amigo. ¿Salió usted un día del portal de su casa y se dio cuenta de repente que había perdido su fe? Dele gracias al Dios de verdad, porque sin cirugía alguna le han sacado del alma un tumor cancerígeno maligno. Le han eliminado el receptor que la religión tenía enquistado en su conciencia. Ahora será imposible que con sus potentes ondas transmisoras de mentiras la religión le controle la voluntad. Perdió su fe. Recuperó el dominio de su voluntad. Tan sencillo como eso. ¡Aleluya!, decía aquel. Perdí mi fe. Ahora puedo dejar de ser un hipócrita. Ahora puedo amar de verdad. No porque me lo mandan. Ahora miro al homosexual, por ejemplo, con respeto. Es su decisión y él o ella es responsable de su conducta. Ya es mayorcito. ¿Quién soy yo para interferir o meterme en la vida sexual de la gente? ¿Acaso seré yo el papa de los católicos? Perdí mi fe y me hice mejor persona, porque no discrimino ni persigo al que no cree lo que yo no creo. Perdí mi fe y ya no tengo una visión derrotista y apocalíptica de la humanidad. Creo que hay muchas probabilidades de que nos convirtamos en una supercivilización. Por ello es que hay que luchar. Perdí mi fe y ahora puedo ayudar a otros a perder la suya. ¿No es esto algo maravilloso? Dicen que los pulmones son unos órganos extraordinarios. A las pocas semanas de dejar de fumar se regeneran velozmente y a los pocos meses es casi como si la persona nunca hubiera fumado jamás. Con la fe pasa lo mismo. Cuando la pierdes, los niveles de tontería e idiotez en tu cabeza van aminorándose paulatina y rápidamente. A los pocos meses ya eres una persona mucho más razonable. Es decir, te das cuenta de la realidad y enfrentas tus responsabilidades. Ese es uno de los efectos de dejar de creer idioteces sin sentido. A los pocos años, querido amigo, a los pocos años de haber salido de las arenas movedizas de la fe, al poco tiempo de haber horadado un agujero en la roca de tu cabeza y haber expulsado de ella la pesada piedra de la fe, notarás con regocijo, con sumo regocijo, el aplomo de tu pensamiento. Lo que antes era roca se irá volviendo rápidamente cerebro pensante, y las ideas antes prestadas serán propias.
poco a poco llegará el momento en el que ya casi no haya tontería dentro de tu cabeza. La perfección no es una realidad en nuestros medios. Entonces se dirá de ti que ya eres una persona razonable, ecuánime e integrada, que piensa sin temor y expone su pensamiento libremente. Perdí mi fe y gané una intuición razonable que me guía hacia el bien y hacia la compasión por mis semejantes y por mi entorno. Perdí mi fe y ahora conozco más la pureza del amor. Perdí la fe y acepté mi vida y sus etapas. Sé que hay que sufrir y pasar dolores y morir. Lo acepto con valor. No tengo que inventarme un mundo ilusorio que es pretendidamente superior. No tengo ninguna necesidad de caminar sobre las aguas, porque acepto estar en esta barca que se está hundiendo poco a poco. Perdí mi fe. He crecido lo suficiente para no querer escapar de la consecuencia de mis acciones usando una fe ilusa que me denigra como ser humano y me esclaviza a la voluntad de 4 mamones que tienen las barrigas llenas de vino y langosta, y a quienes, a algunos de ellos, les encanta manosear niños pequeños, y a otros hacer tratados con los gobiernos para que les den prebendas. Hoc est la Iglesia Católica con los gobiernos españoles, por ejemplo. Perdí mi fe y me hice un hombre mucho más sabio. Amigo, ¿por qué no pierde usted su fe para que su mente se limpie de idiotez? Ánimo, no tenga temor, no tenga miedo. Mire que le digo, será usted mucho mejor persona. ¿Dónde va a parar? No cabe duda. La fe es una tontería que atonta y hay que perderla. Esa es nuestra obligación y debemos hacerlo cuanto antes, mejor. Gracias. Que así sea.